Hola gente, hoy les quiero contar, hice 36 horas de ayuno. Hoy rompí el ayuno comiéndome huevos y palta. Y quería comentarles, voy a comentar un poco acá. Esto va a ser bastante improvisado, ahora me estoy tomando un licuado. Quería comentarles cómo fue mi experiencia con esas 36 horas de ayuno y por qué lo hice, sobre todo. Yo lo hice particularmente porque siento que el ser humano busca mucho refugiarse en la comida para librarse de sus emociones, para librarse de la ansiedad o de el estrés o sobre todo de la ansiedad. Y yo particularmente busco mucho eso con la comida. Es como que no como porque tengo hambre, sino porque estoy ansioso y porque tengo que hacer algo, que tengo que comer. Entonces, por ese lado lo hice, estaba experimentando mucha negatividad, estaba experimentando mucha tristeza y enojo. Y lo que hice fue, no lo voy a ocultar con comida, me voy a permitir experimentarlo al máximo, me voy a permitir transitar esa emoción como tenga que transitarla. Y bueno, en ese momento me decidí experimentar mi estado de ayuno y comencé, yo cené un día y al día siguiente hice el ayuno, que fue ayer. Y al principio me sentía bastante ansioso, me sentía como, che, tengo que comer algo, porque sentía como algo, un dolor acá en la garganta, un cierre acá de la garganta, y sentía que tenía que comer algo. Entonces lo que hice fue básicamente sentarme una hora a meditar, más o menos, a ver de dónde provenía ese dolor, pero sobre todo a permitirme sentir ese dolor y experimentarlo como pueda. Entonces me permití hacerlo una hora. Después estuve un par de horas llorando en el piso porque bueno, ese dolor era tan fuerte que no podía parar de llorar básicamente. Y estuvo muy interesante porque ahí me di cuenta de lo que hace el no comer en mí, ¿no? Me genera una sensación de angustia que en realidad no me estoy muriendo, ni siquiera es porque tengo hambre que estaba llorando, sino porque simplemente sentía tanta angustia acá que el hambre, o sea, el hecho de comer me lo iba a tapar y no quería eso. Después me fui a correr, corrí como una hora, ponele, 40 minutos, un poco menos. Y y bueno, me sentí muy cansado también porque sentía que iba a correr para escapar de una emocionalidad, entonces corría rápido, lento, no paraba de correr, hacía flexiones en el camino incluso, y eso me pasa a veces cuando estoy muy ansioso, que de repente salgo a correr y corro como 6 kilómetros así sin entrenar, sin nada, porque igual entreno yo, pero sin ninguna preparación, porque siento que es como que tengo que largar esa energía, ¿no? Y bueno, me permití experimentar ese salto al vacío, ¿no? De correr. Volví, me bañé y quería comer muchísimo. Y me lo impedí porque estaba transitando ese ayuno. Dije, no voy a comer, simplemente voy a experimentar cómo es mi cuerpo después de entrenar y sin comer. Ya lo había hecho, de hecho casi siempre lo hago porque nunca me da hambre después de entrenar. Pero en este momento tenía mucha hambre. Y me permití hacerlo. Hasta que pasada la tarde estuve muy productivo, estuve muy lleno de energía. Sentí que mi cuerpo se activaba como algo adentro mío que me hacía tener mucha energía. Tipo 5 o 6 de la tarde cuando estaba anocheciendo me agarró un pico de energía alto. Y ahí decidí empezar a laburar, ordené un par de mis cosas, escribí un poco. Entonces tenía bastante energía para eso. Eso por un lado. Y después a la noche me sentía con mucha hambre, sentía que se me repartía el estómago, literal. Y no suelo sentir tanta hambre yo, porque soy una persona que no come generalmente porque tiene hambre, sino que come simplemente porque tiene que comer. Y dije, voy a esperar toda la noche. Me tomé un té, me fui a dormir así con la panza vacía y me levanté bastante bien, súper bien. Conecté un poco conmigo a la mañana y después me fui a hacer las compras. Y ahí compré las verduras y todo y hoy rompí el ayuno de 36 horas. Una lección que me gustaría reflexionar sobre esto es que la mayoría de nosotros come porque tiene ansiedad. No porque tiene ansiedad, sino porque quiere evitar algo, evitar alguna emoción. Ya sea cansancio, ya sea frustración, ya sea enojo, ira, apatía, ansiedad, miedo. Y a mí me pasa mucho eso, entonces quiero dejar de evitar estas emociones comiendo, me parece una cagada, y quiero empezar a transitarlas de una manera más saludable y favorable. Entonces, yo lo que recomiendo es, no recomiendo hacer ayuno si es que no estás preparado mentalmente, porque tenés que tener bastante resiliencia mental para hacerlo, sobre todo, no porque no puedas, porque todo el mundo puede, sino porque nos han condicionado mucho en la vida,
nuestra historia familiar, nuestra historia cultural nos ha condicionado mucho a comer 3 o 4 veces por día y eso nos hace tener hambre cada 3 4 horas, lo que nos mantiene constantemente consumiendo y no dejamos nunca el tiempo para que el cuerpo repose y procese todo lo que está consumiendo. Porque la alimentación siento que no es solamente comer, sino también comer y procesar lo que vos comés, digerir esos nutrientes y incorporarlos al cuerpo. Es como todo un proceso más zarpado. Entonces, en la vida, o sea, la cultura siempre nos dijo que tenemos que comer 4 veces al día, que tenemos que comer cierta cantidad de cosas y demás, lo cual puede ser todo muy beneficioso, pero también es importante darle tiempo, creo yo, al descanso de las comidas, al ser un poco más consciente de lo que consumimos. Y creo que este ayuno de 36 horas me sirvió para hacerme muy consciente de eso. Yo ya lo había hecho, pero nunca lo había documentado. Entonces quiero dejarlo acá, por si a alguno le surge hacer esto, que le digo que primero que consulte a un profesional, porque yo no soy nutricionista ni nada, simplemente lo hice porque quería probarme. Y segundo bueno, si estás experimentando bastante ansiedad y demás, es algo que puede servirte quizás, porque es como que nosotros evitamos mucho comiendo, evitamos mucho haciendo estas cosas. Entonces lo que yo hice fue no salir de casa excepto para correr, me permití transitar ese dolor de arriba abajo, llorarlo todo lo que tenga que llorarlo, y la emoción baja su intensidad. Entonces es importante que aprendamos a transitarlo y que veamos cuando estamos comiendo si es que estamos comiendo por ansiedad, porque tengo ganas de comer o simplemente porque es necesario comer. Entonces, bueno, yo no lo recomiendo, pero si tuviese que dar un consejo es pruébenlo, los que se sientan seguros, los que se sientan ágiles mentalmente, pruébenlo, que les va a venir súper bien quizá para mejorar algún síntoma emocional. Y bueno, yo tengo un programa de 3 meses que se llama Crea tu vida, donde enseño a personas que quizás están estancadas en algún área a crear la vida de sus sueños. Es lo que comento siempre en mis canales, así que si te interesa, acá abajo te dejo el link para que agendemos una llamada y bueno, podamos vernos y charlar de lo que te compete. Y bueno, también dejo mis redes sociales acá abajo por si quieren, suscríbanse y denle campanita de toda la huevada. Así que nos vemos y un abrazo.